Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, yo creo que ya es el séptimo o el octavo, no recuerdo, de Hablemos de Terror. Un podcast en el que hablo cada semana o cada que puedo sobre temas de literatura de terror. Hace días publiqué en Instagram un reel. Yo a veces publico reels cortos hablando de autores, de temas, principalmente sobre terror, sobre literatura. Y publiqué un reel sobre Lovecraft, muy básico. ¿Sí? Ya saben que el formato de reels de Instagram tiene que ser muy corto y no se puede profundizar mucho en los temas. Pero hablaba de Lovecraft y mencionaba, pues bueno, datos curiosos de su vida, que su vida estuvo marcada por la tragedia, que era racista, xenófobo, que eso influyó en su obra, entre otras cosas. Les digo, fue un reel muy corto, entonces no se podía profundizar mucho. El caso es que eso desató cierta, entre comillas, polémica de personas que decían que él no era xenófobo, que él no era racista, que su obra no fue influenciada por el racismo. Otros que preguntaban que en qué era racista, que me pareció una pregunta muy válida, y pensé por qué no hacer este episodio sobre Lovecraft y centrarnos en su racismo. Quiero empezar diciendo que no es nada contra Lovecraft. A mí Lovecraft me parece un gran autor. No es de mis favoritos, debo ser sincero, pero me parece un gran autor. Hizo mucho por el terror, y que si nos vamos a centrar en, entre comillas, lo malo de él, es porque primero fue la petición del público. Y yo, ¿quién soy para ir en contra de la petición del público? Y segundo, porque podcasts sobre la vida de Lovecraft hay muchísimos. Sobre Lovecraft, sobre la biografía de él se ha hablado muchísimo. Y pues me parece interesante que nos centremos en el racismo de Lovecraft. ¿Por qué no? Entonces, bueno, de eso va a ser este capítulo. Sin embargo, hablemos un poco de su infancia, vámonos un poco, digamos, más teóricos, como para contextualizarnos. Recordemos que Lovecraft nació en 1890 en Providence, en Estados Unidos, el 20 de agosto. En una ciudad que más tarde se convertiría en el centro de su vida y de inspiración literaria. Ya sabemos que Providence va a funcionar durante toda la carrera literaria de Lovecraft como inspiración en sus obras. Su familia era acomodada, tenía dinero cuando él nació, pero estuvo marcado por tragedias y problemas de salud mental que dejaron una huella profunda en Lovecraft. Por ejemplo, su padre, Winfield Scott Lovecraft, espero haberlo dicho bien, sufrió un colapso nervioso cuando nuestro escritor tenía solo 3 años. A causa de esto fue internado en un hospital psiquiátrico y allí permaneció hasta que murió en 1898. Es decir, cuando Lovecraft tenía solo 8 años. La ausencia de esta figura paterna hizo que Lovecraft quedara solo bajo el cuidado materno. Sarah Susan Phillips Lovecraft, yo creo que sí lo pronuncié bien, pero ella era una mujer sobreprotectora y tenía también sus propios problemas emocionales y mentales. Sarah era conocida por tener un carácter fuerte, por tener un carácter también complejo, porque por un lado idolatraba al hijo, idolatraba a Lovecraft muchísimo, pero también lo criticaba mucho y lo criticaba duro. Por ejemplo, lo llamaba feo y limitaba su interacción con el mundo exterior. Entonces ya podemos darnos una idea de por qué Lovecraft empezó a escribir lo que escribió más adelante. Este ambiente disfuncional hizo que todo lo que vivió, todos los traumas, alimentaran lo que más tarde sería una imaginación desbordante. Que esto no ocurría solo con Lovecraft. Varios pensadores, varios escritores, literatos en la historia también han tenido algo similar. Salen poco o no salen, pero eso hace que en su aislamiento tengan una imaginación impresionante. En ese momento se me viene a la cabeza Kant. Recordemos que nunca salió de Königsberg, pero escribió los tratados filosóficos más grandes de la historia. Bueno, no sé si los más grandes, pero sí de los más grandes. Se dice, por ejemplo, de Kant que podía hablar de las calles de París
de pe a pa, como si hubiera vivido ahí varios años, pero jamás las había visitado. Entonces, eso siempre ha sido como muy interesante en la mente de los teóricos, de los escritores, de los pensadores, de los intelectuales, y es cómo pueden conocer el mundo, cómo pueden tener una imaginación tan desbordante cuando poco conocen el mundo, cuando poco han salido. Y este era el caso de Lovecraft. Desde muy pequeño mostró mucha inteligencia, una inteligencia fuera de lo común. Aprendió, por ejemplo, a leer a los 3 años y desarrolló un interés muy profundo por la literatura clásica, por la ciencia y en especial por la astronomía. Pero, como era de esperarse, tenía una salud muy frágil y el ambiente opresivo en el que creció limitó su vida social y su vida académica. Lovecraft pasó muchos periodos aislado en su casa, lo que hizo que se refugiara en los libros y como no, en su propia mente. Este aislamiento alimentó su capacidad para crear mundos fantásticos y horribles, pero también contribuyó a su sensación de alienación del mundo. Él se sentía una persona alienada del mundo, como casi un extraño, como alguien individual, solo, que no pertenecía a la tierra, bueno, a la sociedad. Eso sonó muy ciencia ficción, no pertenecía a la tierra, no pertenecía a la sociedad. Y también, como herencia, puede ser, sufrió crisis nerviosas en su adolescencia, que lo alejaron de los estudios formales. Él soñaba con ser astrónomo, dato interesante. Entonces uno ahí se da cuenta por qué escribió El horror cósmico, ¿sí? Él quería ser astrónomo, tenía una pasión por el universo, por las maravillas del universo, pero nunca pudo completar su educación por su delicada salud física y mental. Entonces estamos también pensando que Lovecraft tenía ahí sus problemitas y que podrían también afectar más adelante sus juicios xenófobos y racistas. También podría ser una opción. Porque, bueno, ahora que lo recuerdo, alguien en los comentarios decía algo que es muy cierto, ¿sí? Y que también puede servir para apaciguar un poco el juicio que podemos dar sobre Lovecraft, sobre el racismo y la xenofobia de Lovecraft. Y es que él era alguien tan aislado que durante mucho tiempo no conoció más personas que las personas pues parecidas a él, con rasgos similares a él, blancas, altas, bueno, ya ustedes saben cuál es el estereotipo, perdón. Y eso hizo que al ver a otros, a un negro, por ejemplo, como lo llama él, niga, como lo llama él, pues bueno, despertara cierta sensación de extrañeza. Este sentimiento de frustración por no haber terminado nunca sus estudios se reflejó en lo que escribió. Pues la humanidad aparece como insignificante frente a los misterios del universo. Entonces vemos que esa fascinación por el universo hacía que los seres humanos pareciéramos como si no fuéramos nada. Y si nosotros no éramos nada, que podía ser un extraño, bueno, hilándolo con el tema central de este episodio, un extraño como podía ser un negro o una persona pues con rasgos muy diferentes a las de él. En 1924 Lovecraft intentó casarse. Entonces bueno, también hay ciertos momentos donde él solo quiere dejar de ser solo e intenta casarse con Sonia Green o Sonia Greene, no sé pronunciar eso, una mujer emprendedora y que también era escritora. Entonces ahí había cierta empatía. Se casaron, pero el matrimonio fue breve, muy problemático, sobre todo por, cómo no, las dificultades económicas. Y también porque Lovecraft detestaba la vida en Nueva York, que fue la ciudad donde ellos se establecieron en un principio. Allá en Nueva York, Lovecraft experimentó una de las etapas más oscuras de su vida. Se sintió perdido en la gran ciudad, algo que también puede explicar por qué sus historias generalmente se ubican en pequeñas poblaciones y no en las grandes ciudades. Y se sintió abrumado por la diversidad cultural,
por la diversidad social que contrastaba con su personalidad, que era reservada, y también por sus prejuicios. En este periodo escribió una de sus obras más sombrías, como el horror de Red Hook. Después de separarse de Sonia, Lovecraft regresó a Providence, a su pueblito, donde encontró una estabilidad, donde ahí se estabilizó y se fue a vivir a la casa de sus tías. Nunca logró éxito financiero con la escritura. Siguió escribiendo, produjo relatos que a futuro iban a cimentar su legado, y allí escribió sus famosísimas La llamada de Cthulhu o de Cthulhu y su novela En las montañas de la locura. Sus últimos años estuvieron marcados por una creciente pobreza y por sus problemas de salud. En 1936 fue diagnosticado con cáncer de intestino y pues también por los problemas económicos nunca se cuidó, nunca pudo tener un tratamiento adecuado para eso. Falleció el 15 de marzo de 1937, a los 46 años, súper joven, dejando tras de sí todo el trabajo que a la postre se iba a volver famosísimo y lo iba a convertir en uno de los grandes escritores de terror de todas las épocas. Lovecraft era maravilloso, ¿sí? La escritura de Lovecraft, la imaginación desbordante de Lovecraft era maravillosa. A él se le critica mucho, sobre todo como por la forma en la que escribía. Lovecraft, no es el tema, pero hablemos un poco de eso porque siempre me pareció muy interesante. Lovecraft se le critica, por ejemplo, el uso tan excesivo de adjetivos, que si uno ha estado en un taller de escritura o ha estudiado sobre escritura, pues eso es una de las primeras cosas que uno aprende. Adjetivos pocos y justos. Él era todo lo contrario, exceso de adjetivos, sobre todo al principio de su carrera literaria. Luego fue apaciguando, no sé si esa sea la palabra, pero fue mermando un poco más el uso excesivo de adjetivos, pero esto nunca lo dejó. Y era algo peor al principio porque los adjetivos que usaban no decían nada. Por ejemplo, y vuelvo, insisto, esto es algo que uno aprende en los talleres de escritura, en cualquier libro de escritura. Los adjetivos tienen que ser puntuales y específicos. Y Lovecraft, de nuevo, sobre todo en sus primeros textos, usaba adjetivos como no, y el monstruo era gigante y grotesco. Y ya, no lo describía. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿y qué tenía de grotesco? ¿Sí? ¿Qué tan gigante era? Entonces, bueno, eso se le critica también el chiste común que se hace sobre Lovecraft. Y es, bueno, el monstruo era inefable, indescriptible, pero luego son 2-3 páginas describiéndolo, ¿sí? Entonces, bueno, pero se le critica sobre todo la forma en la que escribe, no tanto las historias, porque las historias de Lovecraft son maravillosas y, como ya he repetido en este episodio varias veces, son dignas de una imaginación desbordante. Pero hablemos de su racismo. Lovecraft, ya se los dije, vivió en una época marcada por actitudes racistas que estaban muy arraigadas a la sociedad, al pueblo, al contexto. Pero incluso en su momento histórico, que era muy racista, Lovecraft era destacado por su, no sé cuál es la palabra, por su virulencia al hacer sus comentarios racistas. Por ejemplo, y yo no quiero aquí centrarme solo en hablar de lo racista que era, vamos a ir a sus textos y vamos a ver dónde se reflejaban sus comentarios racistas. Yo creo que uno de los momentos más claros donde se veía esto fue en un poema que escribió llamado On the Creation of Niggers, o sobre la creación de los negros. Ya el mismo título lo dice todo. Pero allí describe a los blancos como una creación fallida, a los no blancos, como una creación fallida destinada a servir a los blancos. Entonces, este poema es una de las pruebas más directas de su visión supremacista. Vamos a leerlo. Esta es una traducción, obviamente. Cuando, hace mucho, los dioses crearon la tierra a imagen de Júpiter, el hombre nació al nacer. Luego diseñaron a las bestias para papeles menores,
pero estaban demasiado alejadas de la humanidad. Para llenar el vacío y unir al resto con el hombre, el anfitrión olímpico concibió un plan ingenioso. Crearon una bestia con figura semi-humana, la llenaron de vacío y la llamaron negro. Voy a repetir esta última frase. Crearon una bestia. Entonces ya sabemos que la llamaron negro. Crearon una bestia con figura semi-humana, la llenaron de vacío, la llenaron de vacío y la llamaron negro. Entonces, ¿qué es el negro? Según Lovecraft, una bestia, una figura semi-humana. La llenaron de, yo dije vacío, de vicio. Estaba leyendo mal. La llenaron de vicio y la llamaron negro. La llenaron de vicio y la llamaron negro. Tenaz. Pero no solo se veía esto en sus poemas, también en las cartas que enviaba a sus amigos. Por ejemplo, en una carta que envió a Maurice Moe, que era uno de sus mejores amigos, en 1916, Lovecraft escribió lo siguiente, y lo voy a leer. Respecto a la tarea de asimilar a los extranjeros en el seno del pueblo americano, hay que asegurarse de que ciertas razas no vengan nunca a contaminar la sangre de nuestros colonos. A fin de preservar el carácter de la población y de evitar ese deterioro de las costumbres y de la moral que siempre proviene del mestizaje, considero absolutamente esencial levantar una barrera infranqueable para protegernos de los asquerosos italianos, judíos, eslavos, armenios y otros engendros indescriptibles del sur de Europa y de Asia. Bueno, yo creo que el texto, la cita es ya demasiado diciente por sí sola, pero bueno, también me parece interesante mostrar que su odio no era solo hacia los negros, perdón que use esta palabra, sino también hacia muchos pueblos, hacia ciertos grupos étnicos y de Europa y de Asia, ¿sí? Sorprende, por ejemplo, que hable de los italianos, pero bueno, ya uno ve que hay cierta tendencia también al repudio de grupos étnicos que históricamente han sido repudiados, como los judíos, como los eslavos, como los armenios. Pero entonces, bueno, a sus amigos era abiertamente xenófobo, y esta carta lo demuestra. También en una carta a Reinhard Kleiner, que le envió en 1915, Lovecraft dijo lo siguiente: cuanto más estudio la cuestión, más firmemente convencido estoy de que la única raza suprema es la teutona. De no haber sido por la infusión teutónica al inicio del medioevo, Europa habría estado perdida. ¿Quiénes fueron aquellos primeros reyes y héroes franceses que fundaron a la civilización en Francia? Teutones, del primero al último. Bueno, entonces aquí ya estamos hablando también de otra cuestión que recuerda mucho al nazismo, y es la idea de las razas superiores, ¿sí? Él mismo lo dice, la única raza suprema es la teutona. Y entonces, ¿cuál es el problema de hablar de una raza superior? Y es que si hay una raza superior, por ende hay razas inferiores, y si solo hay una raza superior, todas las demás somos razas inferiores. Y al considerar a una raza inferior, pues bueno, eso ya nos da cierto derecho, o le da cierto derecho a la superior de hablar mal, de tratar mal, de poner a sus órdenes a la raza inferior. Vean que bueno, esto es muy problemático. Incluso estamos hablando de ataques muy directos hacia otros grupos étnicos diferentes a los de él. Entonces, bueno, también en otros relatos, digamos, no solo en cartas o en este poema, que me parece muy, muy brutal, en otros relatos, como El horror de Red Hook, describe a los inmigrantes de Nueva York con un lenguaje despectivo y lleno de odio. Por ejemplo, se refiere al vecindario como un lugar infestado de cultos primitivos y gentes degeneradas. Entonces, estas palabras, estas descripciones, más que referirse al miedo a lo desconocido, porque bueno, ya sabemos que Lovecraft decía que el mayor miedo que podemos tener es el miedo a lo desconocido.
revela más un miedo o un temor visceral por la diversidad cultural. Este tipo de actitudes de Lovecraft también han sido objeto de críticas por otros autores, por otros escritores que eran contemporáneos de él y también posteriores. Por ejemplo, el autor afroamericano Víctor Lavalle, no sé si así se pronuncia, en su novela The Ballad of Black Tom reinterpreta el horror de Red Hook desde la perspectiva de un hombre negro. El horror de Red Hook, que es la novela, el texto de Lovecraft, y lo reinterpreta desde la perspectiva de un negro, ofreciendo una crítica implícita al racismo de Lovecraft. Lavalle dice: Lovecraft era un genio del terror, pero también un hombre lleno de miedo y odio hacia aquellos que no se parecían a él. Otro escritor destacado era Sheena Mieville, que reflexionó sobre el racismo de Lovecraft y dijo lo siguiente: su xenofobia no era un simple producto de su tiempo, era una característica central de su visión del mundo, y está tan entrelazada con su obra que resulta imposible ignorarla. Entonces, bueno, ¿uno qué puede decir de esto? Que Lovecraft fue un hombre muy influido por los temores y por los prejuicios de su tiempo, demasiado, en exceso, y eso se reflejó tanto en su vida personal como en lo que escribió. Sus opiniones racistas pues eran innegables, pero hay que pensar que dejó un legado literario brutal del terror con su, vuelvo y lo repito, imaginación desbordante. Yo creo que eso es lo que más debemos agradecerle a Lovecraft, esa imaginación desbordante que nos creó un horror cósmico, una mitología cósmica gigante y que nos ha alimentado a los escritores de terror durante décadas y que todavía inspira a generaciones de escritores. Si uno se pregunta cómo lidiar con su obra y su legado, pues es muy complejo. Quizá como lectores, como escritores, debamos enfrentarnos a los errores cósmicos que imaginó, como a los errores más mundanos de sus creencias. Yo les preguntaba, bueno, en este reel que les mencionaba al principio, yo hice la pregunta si hay que separar la obra del artista. En general me dijeron que sí. Yo también estoy de acuerdo con eso. Uno debe separar la obra del artista. Incluso, no lo digo solo yo. Si uno lee el prólogo de Oscar Wilde, que es un prólogo bellísimo, el retrato de Dorian Gray, nos va a decir algo muy, muy similar. Lo voy a buscar a ver si lo encuentro y se los leo porque me parece hermoso. Volví. Bueno, yo voy a cortar esto, obviamente ese pedazo en el que me fui, pero bueno, no encontré el libro en español, tengo la versión en inglés, entonces me disculpan si me trabo en la traducción, pero él va a decir algo igual. Les recomiendo que lo lean. Es el prefacio que escribió a El retrato de Dorian Gray, que es un prefacio corto pero hermosísimo, de las cosas más bellas que he leído, y que sirvió en su momento como una crítica a los que lo criticaban, porque bueno, el retrato de Dorian Gray tiene muchos destellos homosexuales y en su momento eso era delito, y criticaron mucho la novela por esa homosexualidad latente que aparecía en la novela, y él en pocas palabras dijo: no, es que acá no hay nada perverso, es decir, si ustedes encuentran perversidad, si ustedes encuentran cosas inmorales en el arte, es su interpretación y ustedes son los corruptos, los que están corruptos. Entonces, bueno, les voy a leer una parte, bueno, unos fragmentos, pero léanlo completo, de verdad, no tiene pierde. El artista es el creador de cosas bellas. El crítico es quien traslada de otra manera o un nuevo material. No, lo voy a buscar en español más bien. Listo, acá está. El artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte. Entonces, revelar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte, bellísimo. Y uno lo puede pensar muy bien con Lovecraft. El crítico es el que puede traducir de un modo distinto o con un nuevo procedimiento su impresión ante las cosas bellas. La más elevada, así como la más baja de las formas de crítica, son una manera de autobiografía. Los que encuentran intenciones feas en cosas bellas están corrompidos sin ser encantadores.
Esto es un defecto. Los que encuentran bellas intenciones en cosas bellas son cultos. A esto les queda la esperanza. Más adelante dice: la vida moral del hombre forma parte del tema para el artista. Pero la moralidad del arte consiste en el uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada. Hasta las cosas ciertas pueden ser probadas. Ningún artista tiene simpatías éticas. Una simpatía ética en un artista constituye un amaneramiento imperdonable de estilo. Ningún artista es nunca morboso. El artista puede expresarlo todo. Vicio y virtud son, para el artista, materiales de un arte, dice más tarde. Bueno, es bellísimo, es bellísimo. Los invito a que lo lean. De hecho, leímos casi la mitad para que lo terminen de leer. Pero entonces uno con eso puede pensar con Lovecraft que una cosa es el artista y otra cosa es el arte. Si le creemos a Oscar Wilde, el arte debe ocultar al artista. Ahora, uno también debe ser sensato y saber que el arte no es producido de la nada, el arte es producto de un artista y quiera o no quiera, el arte dice mucho del artista. Ahora, uno puede criticar a Lovecraft por sus pensamientos racistas y xenófobos, pero también, creo yo, uno debe criticar el arte de Lovecraft abandonando la vida de Lovecraft y simplemente quedarse con el texto. Si tiene mensajes racistas en sus novelas, podemos criticar esos mensajes racistas en sus novelas o en sus cuentos. Si tiene mensajes xenófobos en sus cuentos, podemos criticar esos mensajes xenófobos en sus cuentos. Pero también podemos criticar a Lovecraft, no como escritor, sino como persona. Y son cosas que hay que aprender a separar. Yo puedo detestar al escritor, pero amar su arte. Yo puedo amar al escritor y odiar su arte. Y yo creo que eso hace parte también de la madurez intelectual, poder separar las cuestiones. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que hayamos aclarado sobre todo a estas personas que pidieron expandir más este tema del racismo de Lovecraft y que les haya dado también mucho que reflexionar. Y de nuevo les dejo la pregunta y me encantaría, de verdad me encantaría que respondieran en los comentarios. ¿Debemos separar la obra del artista? Bueno, yo soy David Colcrave y nos vemos en un próximo episodio.